Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Estamos en estos 30 minutos respondiendo una pregunta. Vos podés participar también a través de la cuenta Twitter que tenemos habilitada hasta las 14:30. Jair Bolsonaro, ¿es un peligro para Latinoamérica? Bueno, ¿vos qué pensás? Hemos escuchado muchas frases, muchas oraciones, unas sentencias muy contundentes acerca de la política de la campaña de Jair Bolsonaro. Dicen que es de ultraderecha, que detesta la política, que quiere achicar el Estado, que es xenófobo, que no tiene ningún contacto con los derechos humanos, que promueve y defiende las dictaduras militares. Bueno, hay mucha mitología alrededor de un pensamiento brutal que Bolsonaro dejó traslucir, por lo menos en los últimos tramos de su campaña. ¿Cuánto de cierto es lo que piensa Jair Bolsonaro y cuánto puede influir en Latinoamérica? Vamos a argumentar por sí o por no alrededor de esta historia. Vos podés participar. Vamos a conocer quién es Jair Bolsonaro. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também, o quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Bueno, gracias por acompañarnos. Buen mediodía para todos. Nos acompaña Alejandra Rodenas, diputada nacional. ¿Cómo te va, Ale? Bien. ¿Hace mucho no das clase en la facultad? No, sigo dando clases. ¿seguís dando clases en la sigo facultad? Dando clases de Teoría General del Derecho y de Filosofía del Derecho. Muy Ahora bien. tengo que ir la semana que viene a dar. Bueno, Alison Basilio, ¿cómo te va? Gracias por venir, Bien. Alison. Gracias. Presidente de la Asociación Brasilera de la República Argentina. Sí, sí. ¿Vos votaste? No pude votar porque perdí la fecha de sacar la digital y transferencia a Buenos Aires. Si hubieras tenido que votar el domingo, o si hubieras podido, ¿por quién votabas? Y por Bolsonaro. ¿Por qué? Y una elección después de evaluar los dos candidatos. Las propuestas, estuve leyendo las propuestas de uno y de otro, me llamó mucho más la atención la propuesta de Bolsonaro que trata de tratar el país como iguales y las propuestas contra la violencia, contra la corrupción, que creo que uno de los problemas, esos dos, ¿no? La violencia y la corrupción, los peores que están azotando. ¿Se votó a favor de ahora. Bolsonaro o en contra del PT? Los dos, creo que un poco de los dos. Sí, Bolsonaro, yo creo que son muchas especulaciones. Él sí hizo algunas frases polémicas que cayeron mal, pero nos muestran los videos o las declaraciones de él arreglando las cosas, algunas veces pidiendo disculpas o justificando, porque hay algunas situaciones que se justifican, por ejemplo, en una situación de pelea donde él defendía una chica violada y él fue llamado de violador. En el calor de la pelea, viste, con María do Rosario, creo, que dijo una frase infeliz, pero fue un contexto y después nos mostraron todo el desfecho. Bien. ¿Por qué sí, por qué no? En realidad le preguntamos a la diputada, ¿por qué Bolsonaro puede ser un peligro para Latinoamérica? ¿Tenés respuesta para esa pregunta en concreto, Alejandra? Mira, yo no suscribo la idea de individuo peligroso. Es una idea bastante antigua para el derecho y para la teoría jurídica en general, el sujeto como peligroso en sí mismo. Ahora sí creo en las construcciones peligrosas. Y me da toda la impresión, con todo respeto, que detrás de la construcción política y jurídica que se expresa a través de los discursos de Bolsonaro, de cuál ha sido su carrera, porque uno también hace una evaluación de cuál ha sido su carrera, esta apelación permanente al descrédito por la República, al descrédito por la división de poderes, al descrédito por la noción de Estado de Derecho. Me parece que sí aparece
o se cierne una figura cuanto menos controversial y que puede provocar en ese discurso algunas situaciones de peligro respecto al respeto de las mayorías, al respecto de las minorías, al respeto de la diversidad, algo que de alguna manera está atravesando al siglo XXI y que le tenemos que prestar particular atención. En ese sentido, me parece un discurso peligroso, una construcción política peligrosa. Vamos a convocar, ya vamos a Alison, vamos a convocar a Natalia Pettinari, que es periodista, que está en la redacción en estos momentos de Rosario3.com. Sabemos que Bolsonaro es el hombre que ha sido considerado más influyente en las redes sociales de la política brasileña y que a partir de estas nuevas tecnologías o nueva forma de expresión ha logrado vincularse sólidamente con un electorado que lo ha elegido como el próximo presidente. Natalia, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Buen mediodía a todos. Bueno, vos que tenés mucha información y analizás el panorama internacional. Desde tu lugar, ¿cómo ves la presencia de Bolsonaro en la política latinoamericana? ¿Cómo la veo hoy? Vos sabés que yo creo que es parte, y lo que tenemos que analizar, es un proceso que se viene dando en Brasil. Desde la revolución de Brasil, cuando todos los países latinoamericanos, cuando hubo la revolución de 1816 de la independencia, Brasil tuvo una revolución muy distinta, que fue una monarquía constitucional donde estuvo gobernando el rey. Entonces tuvo ya un proceso muy distinto de ahí, donde las jerarquías se fueron acomodando de manera diferente. Fue el último país de América Latina en abolir la esclavitud. Nosotros en Argentina, con la Asamblea del año 13, 1813, abolimos la esclavitud. Brasil la abolió recién en 1888. Estas son cosas para tenerlos en cuenta. Y el golpe militar que se dio en Brasil, el último, que duró 21 años, que fue del 64 a 1985, lo que pasó con ese golpe, que fue muy diferente al de acá, donde los militares permitieron cierta oposición, controlada por supuesto, pero el Congreso funcionó, no hubo la matanza que hubo acá en Argentina de personas. Entonces hay cierto respeto por los militares y hay cierto respeto por la autoridad en Brasil hoy. Creo que esto se tiene que entender en este contexto. Es uno de los países más desiguales del mundo. Hasta el 2004 en Brasil la empleada doméstica no podía ir en el mismo ascensor que su empleador. Las desigualdades siguen al día de hoy. Una de las cosas yo creo que tiene que ver básicamente es que con Lula da Silva lo que pasó, y lo conocemos todos, los datos de más de 3 millones de personas que salieron de la pobreza, que no supieron, en cierta manera, y una de las críticas que se le hace al Partido de los Trabajadores, adoctrinarlos en el sentido de decirles, bueno, esta es una política de Estado, ustedes no salen de la pobreza porque sí. Y el enojo de no cumplir, de que la democracia no estaría cumpliendo con lo que prometió, ¿no? Uno sale de la desigualdad y busca más y quiere más. Entonces Bolsonaro se encontró con todo este descontento que lo supo capitalizar muy bien, con las redes sociales que funcionaron, como pasó con Donald Trump, que es un tema nuevo, ¿viste? El de redes sociales, que nadie sabe cómo responder a esto. Ya volvemos contigo, Natalia, analizando quién es Bolsonaro. ¿Por qué no es un peligro un hombre que se ha expresado de una manera muchas veces antidemocrática? Como yo hice algunas veces por ahí, dijo algo, pero lo que pasa es que... ¿Vos crees que es exagerado lo que se piensa de él a la distancia? Sí, porque lo acusan de algo, una especulación, porque no saben cómo va a ser el gobierno de él. O sea, especulativo. Y muchas veces hecho por una oposición chiita. O sea, una oposición que está por oponerse, no por una oposición constructiva. ¿Entiendes? Entonces, pura especulación muchas veces. ¿Vos crees que Bolsonaro es una legítima expresión brasilera del pensamiento brasilero, o que alguien, allí en un suprapoder internacional, que trabajó para que él fuese presidente? No, expresión de la voluntad del pueblo en elecciones democráticas. Y lo que yo quería decir antes, que no pude, cuando dijeron que Bolsonaro por ahí, su discurso puede ser que presente algún peligro, hay que cuidarse, y sí, pero que ya en Brasil ya vivimos una situación peligrosa. Son 63.000 muertes por año, asesinato de armas de fuego, y no que yo, ciudadano de bien, tengo el porte de armas, el criminal. Entonces, es algo ya, o sea, ya vivimos una guerra civil no declarada. Y la corrupción, ni hablar, todos ya saben el tema. Ale.
Ahora, prioridad. A ver, yo, y en esto quiero controvertir con todo respeto, los discursos de ley y orden, que son los discursos que hoy están pegando fuerte en Latinoamérica, porque nosotros estamos atravesados por la violencia, es cierto. Estamos atravesados por hechos de corrupción, es probable. La última palabra la tienen los jueces. ¿Quién es juez, digamos, quién más que la justicia para establecer quién ha cometido un hecho de corrupción o no? Justicias independientes, no brazos disciplinadores del Estado, no del Estado, sino brazos disciplinadores del partido gobernante, que esto también es un fenómeno que se da en Latinoamérica, porque lo hemos visto también, lo estamos comprobando. Entonces, esta idea, este legítimo reclamo de la ciudadanía de vivir en unas ciudades más pacíficas y más organizadas, menos violentas y más transparentes, no pueden coexistir. Esto no tiene que estar reñido ni tiene que venir acompañado de estos discursos homofóbicos, homogéneos, que no respetan la heterogeneidad. Entonces, vos fíjate, y esto también con todo respeto, porque uno está hablando de un producto social de la historia de Brasil, de este momento, en una gran foto de la historia de Brasil de este momento, donde estas apelaciones incluso que se hacen permanentes, metafísicas, a una cierta religiosidad que puede contener a todo el pueblo brasilero, por momentos a lo mejor no la contiene. Entonces, ¿yo sabés qué percibo, Roberto? Que hay un estado de naturaleza hoy en Brasil. Este estado de naturaleza previo a lo que significó el contractualismo, las garantías institucionales, el pacto cívico de Rousseau del Estado, entre el Estado y el pueblo, que te devuelve el Estado tus derechos formalizados en legislaciones. Las legislaciones tienen que amparar a los iguales, pero también a los desiguales. Somos todos iguales ante la ley, pero somos en el reconocimiento de la diferencia, no en el no reconocimiento de la heterogeneidad. Entonces, la percepción que uno tiene, en principio, porque todavía no lo hemos visto gobernar a Bolsonaro, pero sí hemos no solamente escuchado sus declaraciones, hemos visto el desempeño de una persona en la Cámara de Diputados y cómo fue también la campaña política. Entonces, esa campaña de desprecio, esa campaña de desprecio por el otro, de desprecio por la diversidad, está poniendo cuanto menos un signo de alerta. Bien, contra él también. Desprecio contra él también. Inclusive cuando él votaba, siempre que quería poner alguna ley, todos votaban en contra porque estaban comprados. ¿Cómo iban a votar en favor? ¿Cómo alguien presenta una ley y aprueba una ley? ¿Cómo sabemos que esos mecanismos de corrupción existieron? Mensalón, está ahí, comprueba. Bueno, pero a ver... Bueno, vamos a hacer algo. Le preguntamos a un estudiante. En Rosario hay un montón de estudiantes brasileños. ¿Cuántos hay? Depende, porque es muy variable. Hay un flujo de entrada y salida de 3.000. 3.000. Un poco menos, porque como, menos de 3.000. Como yo digo, es variable. Muchos brasileños estudian medicina y otras carreras académicas aquí en la Universidad Nacional de Rosario. Si me permitís, después un saludo a los profesores de la UNR, mis compañeros. Tus compañeros. De la facultad. Vos también estudiaste a punto de recibirte, ¿no? Sí, estoy terminando en la recta final. Está en la recta final. Le preguntamos a un estudiante brasileño que no, qué opina de Bolsonaro. Fuimos ahí a la facultad y bueno, nos mandó un videíto que vamos a compartir. Se llama Víctor Barcelos. Yo lo veo como el producto de un proceso sociopolítico e histórico que estamos pasando por Latinoamérica, que es el avance de la derecha. Y junto con el avance de la derecha, el avance de un pensamiento más conservador, más radical, que en el pueblo brasileño está justificado porque hemos sido robados por muchos años por el gobierno del Partido de los Trabajadores, que además de reconocernos que nosotros hemos logrado mucho con políticas públicas de bienestar social en su periodo, nosotros estamos cansados de esta manera de hacer política que es a través de la corrupción. Y aunque nosotros sepamos también que la política de Bolsonaro no va a favorecer y ni siquiera ayudar a los más pobres, la población en general, la mayoría, lo vio, lo referenció con una imagen de cambio de la vieja política. Eso es lo que hizo con que la gente más humilde lo apoyara en estas elecciones. Bien, gracias a Víctor. En Argentina votó el voto a favor de Haddad. Sí. ¿Por qué? Argentina, yo creo que los electores se identifican más, ¿viste? Para Argentina, por lo que se ve, una militancia muy fuerte socialista que tiende más a la izquierda. Son brasileños los que votaron a favor. Por eso, pero eligen venir a Argentina por una coincidencia lógica. Sí, estudiar en las universidades públicas que están muy tomadas por la militancia de izquierda. Bien. No, las universidades no están tomadas por la... Permíteme discutir eso. Yo estudio no que están tomadas una expresión. A ver, ¿qué significa que estén tomadas? Hay una hegemonía de discurso de izquierda sin escuchar el otro y sin aceptar el otro.
Yo en 4 cuadras que andé con un compañero negro. Esto está bueno, lo contaste antes de empezar el programa. Un compañero negro, yo no soy blanco, soy marrón. Pero no hay diferencia entre nosotros, hay que respetar. Yo siempre vi... Pero ibas caminando con un compañero con la remera de Bolsonaro. Cuando veo a alguien usando la remera de Che Guevara, por más que yo conozca la historia, bueno, pero fue con una remera de Bolsonaro, en 4 cuadras, 2 veces nos insultaron. ¿Qué le dijeron? ¿Te acordás la palabra? Ella nos miró y simuló un vómito enfrente nuestro. Y la otra dijo... ¿Esto te pasó en Rosario? Acá en Rosario. Bueno, pero a ver... Y la otra dice que vuelva a su país. ¿Cómo puede ser? Hay un fuerte anclaje del movimiento estudiantil argentino que es maravilloso, que tiene que ver con ideas contraculturales. Y en esto no es el movimiento estudiantil argentino no es ni de izquierda ni de derecha. Yo no tengo problema. Es un movimiento estudiantil que luchó desde la reforma del 18 y después en toda su historia, no solamente por la integración de a la universidad de los sectores medios, sino luego en la década del 40 por los trabajadores. Entonces hay un anclaje universitario ligado con el movimiento nacional y popular. El movimiento nacional y popular no tiene por qué ser intolerante, en esto estamos de acuerdo, la intolerancia no sirve, pero sí es cierto que la universidad no está tomada por la izquierda. La universidad expresa, y además expresa algo maravilloso la Universidad Argentina, al ser pública y hacer nuestra bandera de defensa de la educación pública, que es algo que Brasil adolece realmente, lo adolece respecto de Argentina, nosotros tenemos un estadio superior respecto de estas cuestiones respecto de Brasil. La universidad es un lugar, es un conglomerado de irrupción de ideas innovadoras, y esto es maravilloso. Hay que dejar a los estudiantes que se expresen. Ahora, los estudiantes se expresan muchas veces de la manera que vos lo planteás. Esto no es ni bueno ni malo, es el emergente de lo que significa la libertad del espíritu científico en la Universidad Argentina, que se ha garantizado siempre. Nos preocupa siempre cuando habla un solo lado, eso nada más. Yo creo que la universidad expresa la diversidad. A ver, Natalia, estás en rosario3.com, un apunte más de quién es Bolsonaro. Sí, bueno, Bolsonaro básicamente yo creo que supo capitalizar el descontento social con la corrupción de Brasil. Las redes sociales ayudaron muchísimo. Él se presenta al estilo Donald Trump como alguien outsider, alguien que viene de afuera del sistema político. Y la verdad es que no, porque como decías es diputado desde 1991, pero logró capitalizar el enojo. Y esas barbaridades por ahí que él decía, la gente se lo tomó como alguien auténtico, como que no hay ninguna máscara detrás de él. Creo que lo logró capitalizar muy bien, supo usar muy bien las redes sociales. Pasa algo en Brasil, que por acá para nosotros es un poco raro, pero el 66% de los brasileños se informa por WhatsApp. Y hay planes de WhatsApp, por ejemplo, planes de telefonía, donde vos solo tenés WhatsApp, no acceso a Internet. Entonces se informan por ahí y te viene una noticia falsa y no tenés Internet para verificar si esto es cierto o no. Y otra cosa que ayudó muchísimo a Bolsonaro, que él lo supo ver, fue el papel de las iglesias evangélicas. Él es católico, pero su mujer, su última mujer, es evangelista. El 29% de la población brasilera es evangelista, casi equiparable a los católicos. Fue ganando mucho espacio el evangelismo en lugares donde no estaba ni la iglesia católica ni el Estado. Entonces los pobres lograron un lugar de contención muy importante. Esto no quiere decir, obviamente, el voto evangelista está dividido. Bien. No todos los evangelistas votaron a Bolsonaro, bien, pero Bolsonaro se bautizó en el mismo río que se bautizó Jesús, con un pastor, se pasó a llamar Mesías. Bien. Entonces creo todo un misticismo que le sirvió muchísimo para decir yo soy el elegido, bien, ¿no? Bien, Natalia, ya volvemos contigo. A ver cómo está la encuesta. ¿Qué pensás vos del otro lado en la cuenta Twitter que tenemos habilitada? Votá por sí o por no. El 54% está muy parejito. Piensa que sí, hay 46 que no. Como Brasil. No, bueno, acá al revés, digamos. El 54 piensa que sí es un peligro para Latinoamérica. Después te contamos, después de la tanda, el tema, las primeras medidas anunciadas públicamente. No le importa el Mercosur, cómo podría afectar o no a la Argentina, ya un diseño de política internacional, sus visitas, sus afinidades, las buenas o malas noticias dentro de la Argentina también con esta repercusión. Vamos a un corte y ya volvemos. Alejandra Rodena, Alison y Natalia, más viceversa. Una pregunta, 2 respuestas distintas.
Bueno, vamos a viralizar, dijo en la comunidad, las redes sociales. Ya está pensando Alison en las redes sociales y en la difusión. Podés ver este programa en vivo, estamos en vivo por Canal 3, pero también en sus réplicas a través de las redes sociales. Vínculo con la Argentina, Macri, Mercosur, ya hay algunas cuestiones que ya se están conociendo del proyecto. Aparecen algunas cuestiones. ¿Cómo la ves vos? ¿Hay una coincidencia entre el proyecto argentino y el proyecto Brasil? ¿Hay una línea? A mí me parece que hay una cuestión que en principio lo podría diferenciar de Macri, que es que Macri no ha sido tan ostensible en su discurso, cuando su discurso de campaña, yo creo que es más. Nosotros hablamos de una estafa electoral, ¿no? Esto de no transparentar los verdaderos deseos y sí plantearlos después. O sea, que la gente se encontró con un Macri que no era el Macri que de la campaña. El Macri de la campaña. Sí. Esto es un tema muy importante y creo que también es algo para trabajar nosotros desde la oposición, porque realmente de alguna manera nos hemos desconcertado, digamos, todo aquello que se dijo no se cumplió, reforma previsional, intento de reforma laboral, tarifazo, gradualismo, todo aquello que se dijo no se cumplió. ¿Vos pensás que Bolsonaro puede ser lo mismo en Brasil? Yo creo que sí, ahí encuentro un parangón o una asimilación. Y también pienso en esto. Hay varios autores que me gustaría trabajar, pero bueno, tenemos poco tiempo, como decíamos con Alison, esta idea de Bachelard acerca de cuáles son los obstáculos epistemológicos que hay a la hora de abordar un fenómeno y entenderlo, cuál es esta idea que trabaja también Pierre Legendre, que es otro autor francés muy interesante, por qué nos enamoramos de aquel que nos promete más sometimiento, digamos, por qué nos enamoramos de aquel que supuestamente nos puede hacer daño. Esto es una estrategia para desentrañar y creo que es muy importante. ¿Y por qué esto que últimamente ha circulado mucho en las redes? Yo tengo un profundo respeto por las redes, pero también ahí puede impregnarse este estado de naturaleza previo a la racionalidad estatal. ¿Por qué? Porque el discurso de las redes es un discurso sin bordes. O sea, y las legislaciones son muy frágiles en cuanto a la posibilidad de controlar, en el buen sentido de la palabra, que las redes, el discurso en las redes, no dañe al otro, no produzca, digamos, básicamente injuria frente a terceros, que es un poco lo que ha pasado en la campaña política de Brasil, donde el discurso de las redes fue tan fuerte. Nosotros también lo padecimos en la campaña de Macri, donde había un ejército de trolls fuertemente entrenados, porque había una nueva mirada marketinera, a mi juicio, sobre la política. Entonces me parece que ahí aparece esta idea también que hay digamos, que trabaja Reich, que es un psicoanalista que trabajó esta historia del fascismo o del surgimiento del nacionalsocialismo. Y Alison, no te estoy diciendo que Bolsonaro implique no lo podamos homologar con el nacimiento del nacionalsocialismo europeo, porque fue un fenómeno entre guerras muy particular. Pero también pienso que en las verbalizaciones de Bolsonaro hay un desconocimiento del otro, ese otro que te interpela como diferente y que evidentemente no aparece anclado en su discurso como digamos, de la manera de acompañar a ese otro que te está interpelando. Y me parece que ahí sí aparece un cuestionamiento que podemos hacer de la Argentina, o que nos estamos haciendo todos, ¿qué hay en este deseo gregario, en este deseo de juntarnos, que muchas veces este juntarnos desemboca en fenómenos como este? Entonces me parece que son varias cosas para varios puntos de aviso que nos está generando el fenómeno Bolsonaro y que a mi juicio particular la oposición en la Argentina tiene que mirarlo con mucha, digamos, no es una advertencia a Bolsonaro para nosotros, creo, hoy, y tampoco lo homologo a Bolsonaro con Macri, pero sí creo que las políticas negacionistas de Macri, muchas veces no decir y después hacer como si no lo hubiese dicho, puede haber un punto de contacto. A ver, ¿qué piensa un académico del liberalismo en la ciudad de Rosario? El doctor Garrett Edwards, le preguntamos si Bolsonaro era un peligro. A ver qué dijo. Bolsonaro es un racista, es un homofóbico, es un xenófobo, es un discriminador, es también ahora el presidente electo democráticamente en Brasil. Bolsonaro es la muestra clara y patente de una crisis de representatividad que se viene dando en todos los países democráticos a lo largo y a lo ancho del mundo desde hace varios años y que encontrara su epicentro más recientemente en los Estados Unidos de América en el año 2016 con la elección de Donald Trump. Bolsonaro es una muestra de una sociedad harta y hastiada de la tradicional clase política y que se decanta ahora por marginales, por outsiders, por outliers, por los que están al costado, lo sean realmente o no lo sean, vengan de una extracción realmente no política o jueguen a ser los que quieren pelearse contra el establishment, aunque en realidad sean del establishment. Bolsonaro es polémico, Bolsonaro probablemente sea quizá uno de los presidentes brasileños
que más asusta en los últimos tiempos. Desde lo económico parece ser que si cumple con lo que promete sí pueda llegar a dar en la tecla, porque Michel Temer ya ha tomado todas las decisiones económicas que son feas y que molesta a los políticos tomar, lo que tiene que ver con el ajuste. Ahora, Bolsonaro no es otra cosa que, como dicen en Brasil, un Donald Trump sin plata. ¿Es un Donald Trump sin plata, Bolsonaro? Sí, la opinión de él, ¿viste? Uno habla... Garrett es del liberalismo rosarino, en realidad. Pertenece a la Fundación Libertad, sectores del pensamiento de la derecha, en realidad, que tienen posiciones críticas también con la presidencia de Bolsonaro. Bueno, yo creo que a una persona dentro de todo conservadora, vino del ambiente militar. Paracaidista del ejército. Y eligió el modelo más liberal, la parte económica. El tiempo nos dirá, como estábamos hablando, y yo no creo que va a representar o represente ningún peligro, porque estamos amparados por la Constitución, por la justicia, los propios votantes como yo. A ver, no soy un fanático de Bolsonaro y quien sea. ¿Festejaste la victoria? Sí, confieso que ¿Cómo la festejaste? Después de 20 minutos miré un poco, ¿viste? Por la intolerancia y pegué un grito. Bien, gracias. Bueno, a ver, maneras, antes de terminar, Natalia, un 30 segundos contigo de Bolsonaro. ¿Peligro o no? Sí, mira, yo creo que hay, si hay la democracia tiene instituciones firmes, Estados Unidos las tiene mucho más con Donald Trump. Brasil tiene que tener instituciones firmes. Si logra el control institucional y de la sociedad civil, va a tener que gobernar derecho. ¿Y en qué sentido lo digo también? Básicamente en que si comete errores con cuestiones xenófobas y con las minorías, va a aislar a Brasil del resto del mundo. Brasil puede quedar aislado y esto no le conviene para nada. Ni para los negocios, esta imprevisibilidad que nadie sabe ahora para qué lado va a ir, le va a jugar en contra. O sea que yo creo que se tiene que mostrar como un presidente previsible y tiene que empezar a deconstruir todo lo que hizo y empezar a construirse realmente como un presidente confiable. Gracias por venir. A ustedes. Un lujo tenerla, Natalia Pettinari. Bueno, 15 segundos y nos vamos. Un gran desafío para la oposición en Brasil, que creo que tiene que solidificar esos acuerdos de gobernabilidad, pero también tiene que expresar con una voz muy clara y muy firme que frente a la intolerancia hay tolerancia, frente a la falta de respeto hay respeto, frente a la posibilidad de correrse de la legalidad, que lo ha expresado en algunos discursos también de su campaña, la plena vigencia del Estado de Derecho, que es lo que hemos hecho los opositores al gobierno de Macri. Gracias por venir, en Argentina. Gracias es un gran desafío para la gente también hoy. Bueno. Que la otredad, que el otro aparezca con toda su carga simbólica, con todas sus palabras, para decir que hay una Latinoamérica posible, una Latinoamérica de integración y de respeto. Gracias por venir, Ale. Gracias por venir, Alison. Viva la democracia, ¿no? Viva la democracia. La democracia nadie la pone en crisis. El tema es cómo está compuesta. El 52% de nuestros espectadores dijeron que sí era un peligro. Bueno, casi muy parejo. 50 y 50. Vamos a quedar ahí para no pelearnos con Alison. Gracias por venir. No, son especulaciones nada más. Nos encanta Brasil. Cuídenla. Nos gusta una Brasil tolerante, y que abra sus brazos a todos por igual. La tienen. Bueno, sigan peleando ustedes, nosotros nos vamos. No, nos vamos a ir a tomar una caipirinha. Pero eso va a ser peor después. Hay un lugar. Bueno, gracias por estar. Una pregunta, dos respuestas distintas.